Deleitados se encuentren conmigo en esta clase hoy, 21 de febrero de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está vinculada, está dirigida a mis alumnos de la sección G de la, que se me escucha, ¿no? Se me está escuchando, de la sección G de la Universidad, de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Por favor, indíquenme si se me escucha. ¿Se me está escuchando? ¿Se me escucha? Ah, bueno, sí. Aquí se indica que se me está escuchando perfectamente. Bueno, les decía yo que esto estaba orientado a mis alumnos de la sección G de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí la respuesta vinculado al ámbito del derecho penal constitucional. En dicho canal, Ángel Serpa Aponte. Hoy nos convoca el estudio de los delitos presentes en la ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores. Yo les recomiendo el libro, que lo tienen allí en la lámina, que se llama Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores, comentada por los doctores Gladys Rodríguez de Bello, Iván José Figueroa Ortega y Carlos Simón Bello Rengifo. Es un libro ya con algunas décadas, publicada por Ediciones Paredes del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Importante porque aborda los diferentes ilícitos que están presentes en dicha ley especial sobre el hurto y robo de vehículos automotores. Les decía yo que la ilicitud contra la propiedad, los delitos contra la propiedad, no solamente se verifican en la perspectiva, digamos, ortodoxa del Código Penal. El hurto, 451 y siguientes del Código Penal, el robo, 455 y siguientes del Código Penal, sino que existen otros cuerpos de ilicitud penal colateral que tipifican estos delitos contra la propiedad, más otros delitos contra la propiedad. La razón de ser un poco la explicación del por qué en una ley especial se tipifican estos delitos, en una ley especial como la ley contra el hurto y robo de vehículos, quizás se explique la idea del mayor valor que representa ese objeto pasivo del delito, que significan los vehículos automotores. Es decir, si la esencia del objeto pasivo del delito es que ese objeto pasivo del delito es un vehículo mueble, perdón, un bien mueble, un bien que puede trasladarse, bueno, quizás, evidentemente, el bien que mayor tendría esa capacidad de desplazarse sería el vehículo automotor. Este vehículo automotor que obviamente representa una ventaja, una comodidad para llevarnos, para desplazarnos de un sitio a otro, en el ámbito en el espacio geográfico. Yo creo que el hecho de la comunicabilidad a través de vehículos ha configurado buena parte del desarrollo industrial del siglo XX, del siglo XXI, aún habiéndose iniciado la construcción de vehículos automotores a finales del siglo XIX. Entonces, esta especial
ley le da ese valor a ese objeto pasivo. Es decir, de alguna forma cualifica el objeto pasivo como un vehículo, como un bien de mayor valor, siendo que realmente el bien jurídico sigue siendo la propiedad y que por lo tanto van a aparecerse mucho los elementos del delito, del hurto y del robo contemplado en el Código Penal a esto que se verifica en la especial ley, siendo que lo importante es que se cualifica o se clasifica como un bien de mayor valor el vehículo automotor. Entonces, vamos a ir analizando la referencia normativa de dicha ley. Pues yo creo que en el análisis normativo es que se verifica realmente la esencia del mismo. En primer lugar, el artículo 2 de la Ley Especial sobre el hurto y robo de vehículos automotor y delitos conexos, publicada en 2013, no define el concepto de vehículo, aquel que tiene como función principal la carga y transporte de cosas o personas en forma permanente destinado a transitar por vía terrestre, según lo establecido en las disposiciones de la Ley de Tránsito Terrestre. Es decir, es una especie de ley reglamentaria en el sentido que va a tener algún tipo de vinculación con la ley de tránsito terrestre, siendo la función principal la carga y transporte de cosas o personas. Y por lo tanto, cuando se habla de la finalidad esencial que persigue el autor, bien sea del delito de hurto o bien sea del delito de robo, es asumir la función principal de carga y transporte de cosas y personas en forma permanente. Por lo tanto, no se estaría aprovechando con el vehículo estacionado, sino que tendría que aprovecharse con el delito en desplazamiento. De ahí vamos al artículo 4 de la ley. Quien se apodere de un vehículo, concepto de hurto de vehículo, la ley realmente adopta como técnica legislativa nominar los artículos, a diferencia del Código Penal, en donde el objeto regular no lo nomina, sino que lo que se denominan son los títulos o capítulos. Aquí, como técnica legislativa, sí se empieza a nominar los artículos en función del delito. Entonces, en el artículo 4 se denomina como hurto de vehículo quien se apodere, apoderamiento de un vehículo perteneciente a otra persona, natural o jurídica, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro sin el consentimiento de su dueño. Conlleva una prisión de 6 a 10 años. Como se dan cuenta, el elemento culpabilístico está presente en la propia redacción del tipo con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. ¿Y cómo es el provecho de un vehículo automotor? El provecho de un vehículo automotor es un provecho de desplazamiento. Ahora bien, fíjense que la propia norma establece que el provecho a lo mejor es para otro en el sentido de quien quiere hurtar el vehículo es el otro, pero el otro no sabe cómo manejar. Y entonces quien ha apoderado del vehículo perteneciente a otra persona y por lo tanto el dolo de quien comete el hurto de vehículo automotor está asumiendo que tengo una capacidad esencial íncita de poder apoderarme de un vehículo con una finalidad de derivar un provecho para sí o para otro. Pero además, he de asumir que tengo la plena noción del carácter ajeno del vehículo automotor y que el tenedor, aunque sea un tenedor precario de dicho vehículo automotor, no me ha permitido, no me ha consentido de forma alguna la apropiación de dicho vehículo. Fíjate que aquí sí podríamos utilizar la palabra apoderamiento, perdón, la palabra apoderamiento y no la palabra apropiación, porque no se está asumiendo en condición de propietario, sino de apoderamiento, casi como una sinonimia de sustracción de un vehículo perteneciente a otra persona. Ahora bien, fíjense que pudiera darse la circunstancia de que el vehículo le pertenece a una persona, mas sin embargo la persona a quien se le ha prestado eventualmente el vehículo le ha permitido al tercero que maneje el vehículo. Y por lo tanto, aquí el tema del consentimiento del dueño
es una condición objetiva de punibilidad fundamental a los efectos de derivar la existencia del delito. Puede ser que se le haya permitido a otro andar con el vehículo, pero el propietario realmente no ha consentido como dueño que el apoderamiento del vehículo se realice a favor de una tercera persona. Y con ello conlleva una prisión de 6 a 10 años. Como te das cuenta, cualquiera pudiera ser sujeto activo, cualquiera pudiera ser sujeto pasivo, siempre y cuando fuese dueño de un vehículo automotor. Pero aquí, evidentemente, la manifestación del consentimiento puede trasladarse a un segundo. Es decir, te lo presto a ti y tú de forma alguna has permitido que otro se apodere del mismo. Hasta ahí se extiende el consentimiento apoderativo del vehículo automotor, hasta la persona a la cual se le ha prestado, se le ha consentido, se le ha alquilado, se le ha arrendado el vehículo automotor. Noten además que como elementos del tipo no hay violencia, no existe coerción. Es el apoderamiento de un vehículo perteneciente a otra persona natural o jurídica sin que exista constreñimiento. No existe una violencia o una amenaza. Es decir, es un apoderamiento no violento de un vehículo automotor. El artículo 5 de la ley contra el hurto y robo de vehículo automotor precisa las agravantes, es decir, agravantes del delito, agravantes específicas, cuando el hecho se ha cometido en base a esas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Al final de dicho artículo 5 se indica que la agravante, la pena aplicable será aumentada en 1/3. Esa será el agravante, la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que se verifica en el artículo 5. Recordemos que si la pena del hurto de vehículos, conforme al artículo 4, es de 6 a 10 años, 6 límite inferior, 10 límite superior, 6 más 10 son 16. Por lo tanto, el término medio sería de 8 años de prisión. En orden a la dosimetría penal, como una circunstancia de orden público, esa dosimetría penal que está descrita en el artículo 37 del Código Penal es de orden público siempre aplicar el término medio, la aplicación del término medio de los 8 años. Ahora bien, si hay una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de carácter atenuatoria, las atenuantes que están descritas en el artículo 74 del Código Penal, que se aplicarían también como atenuantes, como circunstancias modificativas que hace rebajar, por ejemplo, la condición etaria descrita en el numeral primero del artículo 74. ¿Por qué no hablar de una preterintencionalidad? Es decir, en el propósito inicial sencillamente era desvalidar el vehículo y no era hurtar el vehículo. También podría hablarse de una circunstancia de preterintencionalidad descrita en ese artículo 4 de la ley contra el hurto y robo de vehículos vinculado al artículo 74 del Código Penal. Por no hablar, por ejemplo, de la circunstancia modificativa atenuatoria que está dentro del artículo 74.4, cualquier otra circunstancia de igual gravedad, como pudiera ser la ausencia de antecedentes penales del que ha hurtado el vehículo o el propio hecho como se ha establecido en España y no en Venezuela, pero que yo no veo inconveniente alguno para que pudiera ser aplicado en España, que es la confesión, no a los efectos de la admisión de los hechos, sino a los efectos de revelar el hecho en pleno juicio oral y público. Por cierto, los que me estén preguntando, detrás de mí en la lámina, otra belleza arquitectónica de la Universidad Central de Venezuela, una de las bibliotecas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Pero sigamos acá. Entonces, el artículo 5 de la ley contra el hurto y robo de vehículos establece agravantes frente al delito de hurto de vehículo automotor.
Fíjense que hay agravantes simples que se aplica una sola de ellas, pero como lo indica la parte infine del numeral del artículo 5 de la ley sobre el hurto y robo de vehículos, si concurren dos o más agravantes, la pena se incrementará en la mitad de la pena. Es decir, si el término medio es de 8 años y hay una sola circunstancia agravante, se aumentará 8 más un tercio de 8. Si hay dos circunstancias agravantes y la pena es que se aplica, es el término medio de 8 años y dice se incrementará en la mitad de la pena es 4, 8 más 4, 8 más 4 estaría revelando 12 años, como se dan cuenta, inclusive supera al límite superior de el hurto de vehículo automotor descrito en el numeral 4, cuando se da la concurrencia de dos o más agravantes establecidas en el artículo 5. Si la limitante del artículo 37 del Código Penal, que no puede superar el límite superior de la pena, no se aplica acá, puesto que aquí la agravante es una agravante específica. Pero lo contrario, es decir, la atenuación, sí se aplicaría en el sentido de que no pueda rebajarse la pena por debajo al límite inferior de la misma, que sería de 6 años, conforme al artículo 4 de la ley sobre el hurto y robo de vehículos. Veamos entonces en específico cuáles son esas circunstancias agravantes que se verifican en el artículo 5 de la ley sobre el hurto y robo de vehículos. 1. Si el vehículo que ha sido hurtado es destinado a transporte de personas, de carga, de mercancía, de cualquier tipo, vehículo perteneciente a cuerpos policiales, seguridad pública o transporte de valores. Como se dan cuenta, entonces, aquí se trata de un vehículo destinado a lo que subraya la definición de vehículo, el artículo 2 de la ley, cuando se habla del transporte de personas, pero aquí estamos hablando de transporte de personas en un sentido de actividad mercantil, de actividad económica. Es decir, cuando se trataría de un taxi, o cuando se trataría de un autobús, o cuando se trataría de una buseta. El numeral segundo de dicho artículo 5 habla sobre vehículos expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Es decir, se trata del vehículo que ha sido hurtado y que por costumbre o destinación está aparcado en una calle. Entonces, expuesto a la confianza pública, la persona que haya hurtado ese vehículo, recuerde que aquí no hay violencia, el mecanismo, un mecanismo íncito de hacer apoderar del bien sin necesidad de que exista violencia. El numeral tercero del artículo 5 nos habla de noche, con escalamiento, llaves sustraídas o falsas, ganzúa o instrumento similar violando o superando seguridad electrónica o semejante. Entonces, por lo tanto, media la existencia de un escalamiento, de subir a un piso superior, o la utilización de llaves, o la utilización de ganzúas, aparatos que permitan violar la seguridad electrónica que tiene el vehículo automotor. Por medio de grúas, el numeral 4 del artículo 5, contenedores de cualquier otro tipo de remolque. El remolcar el vehículo automotor conlleva a un agravante que, si es ese solo, conllevará un aumento de un tercio de la pena en concreto que se aplicaría en ocasión del hurto. Fíjense que cuando hablo yo de la pena en concreto, pudiera ser que la persona tenga como pena en concreto 6 años porque ha cometido el delito teniendo entre 18 y 21 años de edad. Entonces, puede haber sido que esa persona cometió el delito de hurto automotor teniendo esa condición etaria, pero concurren dos de las circunstancias descritas en el numeral 5. Cuando se saben ustedes que son dos de las circunstancias, se aumenta la mitad. Por lo tanto, se estaría aumentando la mitad de 6, que sería 3. Por lo tanto, 6 más 3, 9. Esa sería la pena que se aplicare si la persona concurre con dos de las circunstancias del artículo 5, pero además concurre también la circunstancia atenuatoria de haber realizado el delito teniendo entre 18 y 21 años de edad, conforme al numeral primero del artículo 74 del Código Penal. Sigamos con las agravantes que describe el artículo 5. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro común, es decir, habría un hurto calamitoso
de un vehículo automotor. Recordemos que esa circunstancia puede ser una circunstancia de la naturaleza, puede ser una circunstancia personal que le haya acaecido a alguna de las personas, al propietario o al tenedor del vehículo automotor. Cuando el numeral 6 nos habla del agravante que es por haber realizado el hurto, funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los órganos de investigaciones penales o prevención y seguridad, o ciudadano por quien sin serlo usare documentos, armas, uniformes o credenciales otorgadas por las mencionadas instituciones simulando tal condición. Por lo tanto, el agravante del numeral 6 del artículo, el agravante del numeral 6 del artículo 5 de la ley contra el hurto y robo de vehículos automotor alude a la realización del hurto por medio de funcionario de seguridad, funcionario público o quien, haciéndose valer del mismo bajo una concepción, bajo un disfraz de la condición de funcionario público, ha realizado el apoderamiento del vehículo automotor aún sin violencia. Por utilizar numeral 7 del artículo 5, por utilizar el vehículo hurtado para la comisión de otro hecho punible. Aquí es sumamente interesante, porque aquí se está realizando un concurso de delitos. Es decir, el hurto del vehículo es para traficar drogas. El hurto del vehículo es para secuestrar. El hurto del vehículo es para extorsionar. El hurto del vehículo es para robar. Imagínense el hurto de una motocicleta a los efectos de que el conductor de la motocicleta, quien la ha hurtado, constriña a un peatón. Fíjate que por utilizar el vehículo hurtado para la comisión de otro hecho punible. Aquí evidentemente nos estaríamos encontrando con un concurso de delitos y habría que verificar cuál es el delito primordial para el cual se aplica la pena en completo. Si es un secuestro, evidentemente el secuestro tiene mayor significación que el hurto de vehículos automotor, puesto que en el secuestro existe una pluralidad de bienes jurídicos, libertad ambulatoria y propiedad como bienes jurídicos, que esa pluralidad de bienes jurídicos la haría acreedor de la pena completa, más a ella habría que sumarse el porcentaje que se describe en los artículos 87 y siguientes del Código Penal por concurso de delitos en función del menor quantum de la pena que podría tener el hurto con respecto al secuestro o con respecto a la violación o con respecto, por ejemplo, al robo ya no de vehículo automotor, sino que se está hurtando el vehículo para realizar el robo agravado que está descrito en el artículo 458 del Código Penal. El robo agravado es el de mayor significación, al cual se le aúna un quantum de la pena del delito de hurto, aun cuando este hurto está en circunstancia agravante. Es más, estas agravantes más bien se ubican en especies de subtipos agravados del hurto de vehículo automotor. Más bien deben considerarse estas agravantes descritas en el numeral 5 como subtipos agravados del el hurto de vehículo automotor. Veamos una sentencia de la Sala de Casación Penal, la 727 del 18 de diciembre del año 05, referida a esta ley. La ley tiene como objeto la tipificación de delitos simples y pluriofensivos. Sí, pluriofensivos porque se ofende más de un bien jurídico, relacionados principalmente con el ataque o puesta en peligro de los bienes jurídicos, propiedad, libertad y la vida, y constituye una de las decenas de leyes especiales que contienen tipos decisivos de diversas tipos delictivos de diversa naturaleza que se encuentran disgregadas del ideal que supone la codificación penal. Es decir, a diferencia de la codificación penal ortodoxa del Código Penal, se encuentran desperdigadas, dice aquí la decisión de diciembre del año 05, que es una decena de leyes especiales. La dinámica que presenta la realidad social hace necesaria la creación de nuevos tipos penales
adaptados a la conducta que representan nuevas modalidades de ataques a los intereses de la sociedad o simplemente surge la necesidad de reprimir con mayor vigor conductas ya previstas en la ley, que es lo que conocemos como razones de política criminal. Aquí, en esta sentencia 727 del año 05, de alguna forma se justifica el por qué existe la previsión especial del hurto del vehículo automotor. Pasemos ahora al robo de vehículo automotor, quien está descrito, en el cual está tipificado en el artículo 9 de la especial ley contra el hurto y robo de vehículo automotor. Vamos a leer. Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes a personas o cosas se apodere de un vehículo con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, será penado con prisión de 8 a 16 años. Nótese que acá estaríamos hablando del robo propio de vehículo automotor. Es decir, la violencia o la amenaza de graves daños inminentes a personas o cosas es la coerción que conduce a que el tenedor del vehículo automotor lo entregue a quien ha asumido el constreñimiento. Nótese que los fines del aprovechamiento del vehículo automotor, apoderamiento con un aprovechamiento de traslado, de ese artículo 9 del robo de vehículo automotor, en su encabezado, la primera parte del encabezado, describe ese constreñimiento previo al apoderamiento. Es decir, la persona se encuentra teniendo el vehículo automotor, ahí opera el constreñimiento por medio de violencia o amenaza, y la violencia o la amenaza hace que el propio tenedor del vehículo u otra persona le entregue el vehículo a quien está constriñendo a los efectos de aprovecharse del mismo. Pero el encabezado también ubica la hipótesis del llamado robo impropio de vehículo automotor. Fíjense que aquí la pena es de 8 a 16 años, punto. La misma pena se aplicará cuando la violencia tendrá lugar inmediatamente después del apoderamiento y haya sido empleada por el autor o el partícipe para asegurar su producto o impunidad. Nótese que el apoderamiento inicial es un apoderamiento a los fines de realizar un hurto de vehículo automotor, un hurto de los descritos en el numeral 4, en el artículo 4 de la especial ley. Pero luego, para poder aprovechar y llevarse el vehículo, se sobreviene el constreñimiento a las personas que se encuentren dentro del vehículo o quien vaya a defender. Imaginémonos que con ganzúa o con una llave falsa se lleva el vehículo y luego sale de una casa el propietario del vehículo, donde lleva mi vehículo, y es allí donde se aplica la violencia. Ni siquiera el propietario se encuentra dentro del vehículo, pero quiere asumir una defendibilidad del vehículo que es propio o que por lo menos está teniendo. Y entonces en ese momento la violencia es sobrevenida a los efectos de permitir el aprovechamiento del vehículo. La misma pena se aplicará conforme a dicho artículo 9 al llamado robo propio de vehículo automotor o al robo impropio del vehículo automotor. Habrá que decir que esta última, la segunda parte del artículo 9, alude a una preterintencionalidad, es decir, a una preterintencionalidad en la cual se pretendía hurtar el vehículo, pero luego después se generó la violencia. El propósito inicial era el hurto, el propósito inicial no era el robo, pero la víctima de alguna forma llega a los efectos de defender su bien y por lo tanto aquí podríamos hablar de una preterintencionalidad genérica de la que está descrita en el numeral segundo del artículo 74 del Código Penal y aplicarse, ¿por qué no?, la preterintencionalidad del robo impropio siendo el mayor daño causado, el robo impropio, y siendo que lo que se quería era
la realización de un hurto. De igual forma, hay agravantes descritas en el numeral 10, en el artículo 10 de la especial ley, circunstancias agravantes del robo de vehículo automotor. Esas circunstancias agravantes del robo de vehículo automotor más bien se inscriben como subtipos, como lo mencionaba yo en el caso del hurto de vehículo automotor. En primer lugar, por medio de amenaza a la vida. Entonces sería un robo agravado de vehículo automotor cuando se amenace, es decir, por favor, la vida o el vehículo o la vida, amenaza concreta a la vida, ello conlleva un agravante. En el numeral segundo del artículo 10, esgrimiendo como medio de amenaza cualquier tipo de arma capaz de atemorizar a la víctima, aún en el caso que no siendo un arma simule serlo. De una vez, el legislador especial, resolvió el problema que yo les había planteado a ustedes en clase sobre el facsímil de arma. El hecho del facsímil de arma, que tiene la apariencia de un arma, aún se considera un arma y como medio comisivo, como una circunstancia agravante, un robo agravado de vehículo automotor. Por favor, ingresen a la segunda parte de la sesión de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta primera parte. Los espero.